Vos el primero no la vi. Queremos dar gracias a cada uno de ustedes hoy en esta mañana por estar aquí con nosotros, por tomar tiempo para venir y escuchar la palabra de Dios. We want to thank each one of you that is here this morning with us. We want to let you know that we are here to help you in any way that we can. Our purpose is to preach the Word of God in its pure form and for you to make sure that you understand it. El propósito nuestro es de explicar la palabra del Señor en su forma más pura, como lo demuestra la palabra del Señor. Y queremos que todos ustedes vengan a entender esta palabra. Si acaso entre nosotros se encuentran personas que nos están visitando, queremos decirles que estamos aquí para ayudarles en todo lo que nosotros podamos. Queremos demostrarles lo que la palabra del Señor enseña concerniente a la responsabilidad nuestra como seres humanos ante el Señor, y para que así usted la pueda comprender completamente y que pueda hacer lo que es correcto delante de Dios. We appreciate those of you that are visiting with us this morning. We're thankful for your presence. We want to make sure that we communicate to you those things that God has left for us as a responsibility to all of us. We want to make sure that you understand them and that you do those things according to the will of God. En los domingos por la mañana, hermanos, hemos estado estudiando concerniente a nuestro Señor Jesucristo. On Sunday mornings we have been teaching concerning Jesus Christ. El mes que acaba de terminar, el mes de febrero, estuvimos viendo sobre la sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. In the month that has just finished, in the month of February, we have seen the death of our Lord Jesus Christ. That was the main subject, or the main theme. Durante este mes de marzo queremos continuar explorando concerniente a nuestro Señor Jesucristo, y queremos estudiar temas bajo el tema principal de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. During the month of March, we would like to continue to explore subject matters relating to our Lord Jesus Christ. That is the reason why we're going to continue exploring concerning Jesus Christ under the main subject or theme of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Vamos a ver temas tales como, we're going to see topics such as, hoy en esta mañana vamos a ver triunfo sobre la muerte, sobre el pecado y muerte. Después vamos a ver concerniente al establecimiento de la iglesia, concerniente al Jesucristo sentarse a la diestra del Padre, y concerniente a Jesucristo como juez establecido, y todo esto bajo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. We're going to be studying subject matters throughout the month of March, such as death, or rather sin and death. We're going to be studying subjects as the establishment of the church. We're going to be studying subject matters as the Holy Spirit, and we're going to be studying subjects as the Jesus Christ being established as the judge. And all of this come under the heading of the main theme, which is the resurrection of our Lord Jesus Christ. En los domingos por la tarde vamos a estar estudiando la misión de la iglesia. On Sunday evening we're going to be looking at the mission of the church. Vamos a estar estudiando temas como el evangelismo personal, la edificación, la benevolencia y el entrenamiento para líderes. Sunday night we're going to be looking at the mission of the church. And we're going to be looking at subject matters such as evangelism, personal evangelism, edification, benevolence, and also training of leaders. This is what the Bible teaches concerning the mission of the church. Pero esta mañana, como ya he dicho, ¿verdad?, vamos a estar estudiando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, triunfo sobre el pecado y muerte. This morning, however, we're going to be looking at the subject matter of the resurrection of our Lord Jesus Christ
triumphant over death, over sin and death. And for that, I would like for you to open your Bibles to Philippians chapter 3 and verse 10. Le invito que abra sus Biblias a Filipenses capítulo 3 y versículo 10. Y note lo que dice. Y nuevamente voy a estar leyendo el texto audio en inglés. Los demás versículos los voy a mencionar, pero no los voy a leer en inglés. Así que apúntenlos para que usted pueda tener para que los pueda tener y los pueda estudiar en casa más a fondo. Philippians chapter 3 and verse 10. Filipenses capítulo 3 y versículo 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being made comfortable unto his death. Filipenses capítulo 3 y versículo 10 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Filipenses 3:10 dice así. Al fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios, le damos gracias en esta mañana por el tiempo que nos da para poder estudiar nuevamente una porción más de su palabra. Le ruego pues, Padre eterno, que esté con este servidor suyo, que me ayude, eterno Dios, a exponer su palabra tal y como debe de ser expuesta. Esté con aquellos quienes habrán de escuchar en esta mañana, eterno Dios. Que usted les ayude a comprender el mensaje suyo, comunicado por su siervo, para que ningún malentendimiento, duda, pueda estar en nuestra mente, sino que únicamente su verdad se haga patente, para que así, eterno Dios, podamos no solamente entenderla, pero asimilarla en nuestra vida. Heavenly Father, we're so grateful for the opportunity that you have given us to come before that throne. And as we do, I ask that you will be this morning, Father, with all of us. I ask that you will be especially with thy servant, that you will give me a ready recollection of those things that I have studied, of the things, Father, that will be studied this morning, that they will be communicated in such a manner that no confusion will rest in our minds, that when the final word is said, Father, that we can understand completely those things that you have communicated through us, through thy servant, and that we not only reach the point of understanding, but that we may assimilate them in our life in order that we may continue to live according to thy will. It is in the name of your Son, Jesus Christ, that we pray these things. Amen. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una cosa real, aunque a muchas personas han negado de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Hay suficientes evidencias, tanto bíblicas como seculares, que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Pero la pregunta es, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha resultado? ¿Cuál es el beneficio para cada uno de nosotros hoy en esta mañana? Cuando hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que ocurrió hace años atrás, ¿qué beneficio tiene para mí hoy este día? Y la respuesta, como dice la palabra del Señor, es de que uno de los beneficios que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros es triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. The resurrection of our Lord Jesus Christ is something that did occur. Some people have outright denied the resurrection of our Lord Jesus Christ. And they have every right to deny it. It's their opinion. However, it's not the truth. Because not only do we have the biblical records to prove that Jesus Christ resurrected from the dead, but we also have the secular history that points to the fact that a man by the name of Jesus Christ that walked on this earth did resurrected. There's plenty of secular evidence to prove that. However, the question this morning is, we know that Jesus Christ resurrected,
But what are the benefits that I receive from Christ's resurrection? What does the resurrection of our Lord Jesus Christ brings to me personally? And that's the issue that we're going to discuss this morning. Because there's a lot of things that we read within the New Testament that has to deal with the resurrection of Jesus Christ that can be considered as personal benefits to me and to you. But we're going to look at two of them this morning. And that is the triumphant or the power of Christ's resurrection, liberating us to be triumphant over sin and death. Cuando hablamos del pecado, hermano, tenemos que entender que la palabra del Señor, ya lo hemos mencionado varias veces, que la palabra del Señor nos enseña que nosotros como seres humanos no hemos nacido con pecado en nuestra vida. Contrario a lo que algunos enseñan, que nosotros nacemos con pecado a este mundo y necesitamos que tratar con ese pecado lo más pronto posible. Y según ellos, ¿verdad? Por eso es que el niño tiene que ser bautizado lo más pronto posible para tratar con el pecado, según ellos, de Adán. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. La Biblia nos enseña que mientras que nos encontramos en el vientre de nuestra madre, Romanos capítulo 9, versículo 11, nosotros no tenemos pecado. La Biblia nos enseña que cuando nacemos a este mundo y andamos en compañía de nuestros padres, no tenemos pecado. Deuteronomio capítulo 1, versículo 39. La Biblia nos enseña que el pecado no empieza hasta que nosotros lleguemos en nuestra vida a la época de nuestra juventud. Job capítulo 13, versículo 26. Ahí es en donde miramos nosotros que el pecado se viene a llevar hasta el punto de nuestra juventud, pero no desde nuestro nacimiento. En Jeremías capítulo 13, versículo 26. Miramos nosotros en donde el profeta Jeremías está explicando de que nuestros pecados vienen de nuestra juventud. Y hay otros textos que nos enseñan de la misma manera. Génesis capítulo 8, versículo 21. Salmos capítulo 25, versículo 7. Así que miramos nosotros que no nacemos con pecado, no vivimos con pecado mientras que desarrollamos nuestra etapa de niñez, sino que es cuando venimos a nuestra juventud, que en nuestro corazón está ligado a aquello lo cual nos lleva al pecado. Proverbios capítulo 22 y versículo 15 nos habla de esto. Y aquello lo cual está ligado a nuestro corazón, se está haciendo referencias a nuestras concupiscencias, a nuestros deseos. Lo que Satanás viene a tratar de influir para que así nosotros vengamos a caer en el pecado. En el libro de Santiago capítulo 1 versículo 13 al 15 nos explica muy bien que nosotros venimos a pecar cuando somos atraídos concerniente a nuestras concupiscencias. Es decir, Satanás viene a influenciar, viene a atraer conforme a nuestras concupiscencias a que vengamos a entrar al pecado, y si una vez entrando en el pecado viene la muerte. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Whenever we talk about sin, you need to understand that the Bible is very clear, and we have been studying this for quite some time, and it's very clear. The New Testament is very clear. The Bible in its totality is very clear. That we as humans are not born with sin. This is totally contrary to some of doctrine that is being taught in our society. They have every right to teach what they're teaching false. But however, by teaching it doesn't make it correct. Because the Bible is very specific and is very clear that while we are in the womb of our mother, Romans chapter 9 and verse 11, that we do not have sin. And it also mentions that whenever we are born into this world in the company of our mother and father, that we have no sin. Deuteronomy chapter 1 and verse 39 speaks of that.
what the Bible does make reference is the sins of our youth. When you go to Job chapter 13 and verse 26, when you go to Jeremiah chapter 3 and verse 25, you will notice in these two passages that these authors are talking about sins of our youth. It doesn't mention the time when we are born and the time that we live in order to get to our youth. It doesn't make reference to any sins in that time. It starts from our youth. And the reason why it starts from our youth is because in Proverbs chapter 22 and verse 15, it says that foolishness is bound in our heart from our youth. And what the author is simply trying to say is that within the time that we reach our youth, our desires that are within us, that's when they become the strongest. And therefore, that's when Satan influences our desires in order to be able to entrap us, in order to be able to make us fall into death, spiritual death, by tempting us with the things that our fleshly, carnal body desires. And that's what James chapter 1 verse 13 through 15 explains. He says, when the sin exists within our life, it is when Satan tempts us, when Satan tries to deal with our concupiscences, with our desires, with our evil desire within us. He is bringing them out in order that we may fall into that trap. And once we do, James says, we are dead, spiritually dead. And isn't this what happened to Eve? When having a dialogue with Satan, didn't Satan deceive Eve? Didn't Satan tempt Eve? And therefore Eve fell into sin. And you will notice in 2 Timothy chapter 2 and verse 12 and following that Paul says this. So that's when sin becomes manifested within the life of a human. And once we fall into this trap, that's it. We are slaves of Satan forever until we do something about it. And this is what Hebrews chapter 2 and verse 14 through 17 speaks of. That for a long period of time, humanity was found of being slaves of Satan, because there was nothing available at that time that could liberate people from sin. Y esto es lo que explica la palabra del Señor, hermanos. Que cuando nosotros caemos en el pecado, entonces nos convertimos en esclavos de Satanás. Y por lo tanto, miramos nosotros que cuando el ser humano se convirtió en esclavo de Satanás, ya no había en ese entonces ninguna oportunidad, nada disponible para el ser humano para poder ser libre de su pecado. Hebreos capítulo 2 y versículo 14 y 17 lo demuestra esto. Romanos capítulo 6 y versículo 16 demuestra esto. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 26 demuestra esto. Romanos capítulo 6 y versículo 23. Todos estos pasajes nos hablan de que el ser humano cuando entra en el pecado se forma en esclavo del pecado y está en el punto de muerte. Bueno, y uno se pregunta, bueno, ¿qué es la escritura del Antiguo Testamento? Porque miramos nosotros que en el Antiguo Testamento se habla de dos dispensaciones, y en estas dos dispensaciones miramos nosotros en donde Dios da leyes al ser humano. Y seguramente que en esas leyes podemos ver nosotros en donde el ser humano tenía la oportunidad delante de él para poder quitar su pecado y estar ante Dios en una manera sin pecado. Bueno, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que en la dispensación patriarcal Dios dio ciertas leyes a la gente que vivió en aquel entonces, pero no le dio ninguna manera en cómo quitar su pecado en ese momento. Le dio una promesa de que en la simiente de Abraham
serían benditas todas las naciones. Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Pero hasta que llegara la simiente, que es Cristo, es cuando se había de encontrar el alivio, es cuando se había el ser humano despojar del pecado. Y esto lo vemos en Gálatas capítulo 13, versículo 16. Pero luego vino la dispensación mosaica. Y en la dispensación mosaica miramos nosotros de que en ninguna parte encontramos nosotros en donde el pecado del ser humano se podía quitar. E incluso uno de los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 2 y versículo 22, dice lo siguiente concerniente a esto. En Jeremías capítulo 2 y versículo 22 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No había nada. No había nada en la dispensación mosaica que pudiera quitar el pecado del ser humano. Todo es visto hasta que cuando venga la simiente, cuando venga Jesucristo. Es por esto que esto viene a amplificar lo que dice Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, 14 al 17, Romanos 6, 16, Romanos 6, 23. No fue hasta el punto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en de que el ser humano recibe el beneficio de poder quitar su pecado. Miren, el apóstol Pablo lo explica de esta manera en Romanos capítulo 3 y versículo 23. En Romanos capítulo 3 y versículo 23 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos capítulo 3 y versículo 23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y aquí en el texto, en el contexto, uno pregunta, por cuanto todos pecaron, ¿quiénes son todos? Versículo 23. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero ¿cuándo se llegó esta redención? Porque todos ahí se está hablando de los antepasados, de los que vivieron bajo la dispensación patriarcal, de los que vivieron de la dispensación mosaica, y el beneficio que tienen ahora los presentes, que son los cristianos. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Noten, ¿cuándo se dio esa promesa? Se le dio a Abraham. Y Abraham por fe fue justificado, dice Pablo. Por la fe de Abraham, Abraham fue justificado por fe. Ese es todo el argumento de Pablo en Romanos capítulo 3 y capítulo 4. No fue por las obras de la ley, Romanos 3:20, sino que fue por la fe que Abraham tuvo, que fue justificado. Y continúa diciendo el texto de la siguiente manera. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Entendemos? Dios pasó por alto los pecados pasados, no lo vino a justificar, los pasó por alto, porque había una promesa en pie de que Jesucristo había de venir y había de derramar su sangre, y esa sangre había de quitar todo pecado del mundo. Pasó por alto Dios los pecados del Antiguo Testamento a las personas, ¿verdad?, hasta que llegase Jesús. Porque Jesús ya se había prometido antes de la fundación del mundo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Entonces miramos nosotros hasta que Jesucristo vino a resucitar, vino a morir y resucitó. Entonces esto se llevó en efecto. Ese es el beneficio que tiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vino a quitar el pecado. Let me see if I can say that in English. That's a mouthful, right? We notice that when humanity found itself in
in sin. It was because of the resurrection of our Lord Jesus Christ that he came to be liberated from that position. And let me go back and explain this. We notice that in the Old Testament there was the dispensation, the patriarch dispensation, and then there was the Mosaic dispensation. None of these dispensations where God gave his law, gave a law where they would completely, totally be without any sin. There is no verse in the Old Testament that teaches us that. As a matter of fact, there is a verse in the Old Testament, in Jeremiah chapter 2 verse 22, says that no matter how much strong soap you accumulate, you could never take away sin from yourself. You can never take away sin. Sin could not be taken away. It could not be taken away with strong soap. It could not be taken away with the blood of animals. Hebrews chapter 10 and verse 1 through 4. It was only going to be taken away until Jesus Christ shed his blood, was buried, and resurrected from the tomb. And this is what Paul says in Romans chapter 3 and verse 23 and following. If you read those passages correctly, God is making us aware, through Paul, that the sins of the Old Testament were overlooked by God, but they were not forgiven. They were not forgiven. They were overlooked. Because in some of these people that live in the Old Testament, they believed in the promise. And this is where Hebrews chapter 11 verse 39 comes into play. Where it says that these people that believe in the promise, these people that believe in God, although they were dead, now their sins were going to be justified. They were going to be taken away completely. God was no longer going to see their sins. Why? Because the fulfillment of his Son Jesus Christ, the death and burial and resurrection had already been fulfilled. And therefore it is his blood now that brings salvation to all humanity. That's what it was pointing to. So whenever we say that the resurrection of Jesus Christ is triumphant over sin, that's what we mean. Only through Jesus Christ can there be triumphant in sin, in no other. But second, because my time is running, we notice that triumphant, the resurrection of Jesus Christ brought triumphant over death. Now, whenever we speak of death, you need to understand there are three types of death that the Bible speaks of. There is the spiritual death, Genesis chapter 2 and verse 17, Genesis chapter 3 and verse 3. And there is the spiritual death, Hebrews chapter 9 and verse 27. It is established unto man to die once, and after he dies comes the judgment day. And there's also the second death, Revelation chapter 20, 21 and verse 8, Revelation chapter 20 and verse 14. The second death. There are three types of death that the Bible speaks of. So whenever we say that the resurrection brings triumphant over death, what death are we making reference to or to? All three of them. All three of them. Let me tell you the spiritual death. Now the spiritual death we have already talked about concerning sin, so I'm not going to go too long into that. Spiritual death comes whenever we sin. Isaiah chapter 59 and verse 1 and 2. It makes reference that we separate ourselves from Jehovah God because of our sins and transgressions. That's what Isaiah 59 1 and 2 says. Romans chapter 6 and verse 23. It says that the wage of sin is death. That's a spiritual separation. Okay? And Jesus Christ made it possible through the power of resurrection that we now have the opportunity to be triumphant over that death. Because whenever you hear the Word of God, whenever you hear the good news, and you are obedient to the good news, that form of doctrine that Romans chapter 6 and verse 17 speaks of, you are taken into baptism, to water baptism,
You were submerged into his death, Romans chapter 6 and verse 3, and you resurrected into the newness of life. Notice, from death, spiritual death, you're now resurrected into the spiritual new life. 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. Who made it possible? Jesus Christ. Through his resurrection. Because Paul says in 1 Corinthians chapter 15 and verse 12 and following, that if there was no resurrection, then we will be the miserable people on earth. Preaching that, we can have the newness of life, preaching that we now can become new in Christ, we would be the most miserable people because we don't have any hope. And we cannot give any hope. But since it is true that Jesus Christ resurrected, and because of resurrection, he now can give us life. That's true. So concerning the spiritual death, we are triumphant over the spiritual death because of Christ. And notice the physical death. In the physical death, we would not be triumphant because our soul would be in Hades in the place of torment. Think for a minute. In a physical death, when we die, there's a separation of the spirit. Ecclesiastes chapter 12 and verse 6 says, our spirit goes to God, our body goes to the dust. Our soul, according to the New Testament, goes to a place called Hades. Acts chapter 2 and verse 27 speaks of that. That's where the soul of Christ went to Hades. Now, if Christ would have not died and resurrected, our soul would have stayed in Hades, and they would belong to the devil, to Satan. Because we would be in sin. We would not have the opportunity to be saved of our sins. So therefore, this soul of ours would be for eternity in hell, because there was no opportunity to arise from that point. But because of Jesus Christ, and this is what he explains in 1 Corinthians chapter 15. O death, where is thy sting? Jesus Christ resurrected. And while resurrecting, now he gives us hope that we can resurrect from Hades. We can resurrect from Hades, and there are two places where we can go. If you choose to go to the place of hell, then do nothing. Live the life according to the way you want to live it. And I'm sure that you will go to that place. If you want to go to heaven, then you have to live the life according to God's will. Because back to what Matthew chapter 7 verse 13 and 14 says, that there are two roads. One is wide, but one is very narrow. And that's the implication. So Jesus Christ came to this earth, he died, he resurrected, and through his resurrection, he now has become the first. And therefore now we're following him. Right now he's in the right hand of God. When this world comes to a complete end, everything will finish, and he will once again turn and be together in unity with the Father and the Holy Spirit, according to 1 Corinthians chapter 15, verse 20 and following. And he will reside in heaven, according to Revelation chapter 21. And we will be there with him for eternity. That's triumphant over physical death. Now, if I didn't make myself explain very well in this, if you have any questions, come to me and I'll try to explain it a lot better. But then we have the second death, and that's what we have been talking about concerning Hades. The second death is when Jesus Christ, remember Jesus Christ said in Matthew chapter 10 verse 28, do not fear man, fear he who can kill your soul. He that can condemn your soul. That's Jesus Christ. And he's making reference to the second death. Because once you are resurrected from Hades, whether in the torment place or in paradise, you come together before Christ.
Because Christ is the judge, and we'll be talking more about that later on. Christ is the judge, according to Hebrews chapter 17, verse 30 and 31. They will be judging everyone. 1 Peter chapter 4, verse 5 says, the living and the dead. Revelation chapter 1, verse 17, all eyes will see him. He will be in the cloud judging everyone. At that time, he will say to those that did the wrong, depart from me, you evildoers. Matthew chapter 25, verse 41 speaks of that. Matthew chapter 7, verse 21 speaks of that. Revelation chapter 21 and verse 8 and following speaks of that. So you see, Jesus Christ is triumphant. Spiritual death, physical death, and then whenever we come to the judgment, and then he is sentencing everyone. And those that did not do the will of God will be sentenced to the second death, to the lake of fire. Hermanos, déjenme explicar lo que dije en inglés rápidamente, porque el tiempo se me pasa. Cristo Jesús aún también fue triunfante sobre la muerte. En la Biblia miramos nosotros que describe tres tipos de muertes: la muerte espiritual, la muerte física y la segunda muerte. La muerte espiritual, Génesis 2:17, Génesis 3:3, Romanos capítulo 6 y versículo 23. Estos textos explican una muerte espiritual. Y la muerte espiritual es cuando uno peca, se viene a apartar de Dios. Isaías capítulo 59, 1 al 2 habla de una separación de Dios. No porque Dios quiera separarse del ser humano, sino porque el ser humano se aparta de Dios a causa de sus transgresiones y pecados. Y cuando está separado de Dios en pecado, Dios no tiene nada que ver con él. Juan capítulo 9, versículo 30 en adelante dice que no escucha ni aún sus oraciones. No tiene ninguna relación con el pecador. Está solo en este mundo. Pero miramos nosotros que Jesucristo le da una oportunidad al pecador para volver a tener una relación, a reconciliarse con Dios. Y esto es por medio de escuchar el Evangelio, de ser sumergido a las aguas del bautismo, a la semejanza de su muerte, y a venir a resucitar a una vida nueva. 2 Corintios 5:17. La vida nueva entonces ya es una nueva relación con el Padre. Colosenses 1:23 dice que es una reconciliación. Capítulo 1, versículo 21, una reconciliación con Dios. Ya se viene a reconciliar, se viene a unir con Dios nuevamente. Pero gracias a quién? A Jesucristo, a su muerte y a su resurrección. Porque Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 2 y 17, que si nosotros predicamos a Jesucristo y Jesucristo no ha resucitado, somos los más miserables en este mundo. Porque no tenemos esperanza, ni aún tampoco podemos predicar la esperanza. La esperanza es que podemos tener vida nueva nuevamente en Jesucristo gracias a su resurrección. Ese es el poder de la resurrección. Pero también tenemos la muerte física. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está establecido al hombre que muera una sola vez y después la muerte viene el juicio. Y la muerte física se habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento dice, y murió Abraham y se unió con sus padres. Y murió Adán y murió, y así se va. Murieron. Una muerte física. Y en la muerte física hay una separación del espíritu, del alma y del cuerpo. Eclesiastés capítulo 12, versículos 6 y 7, el espíritu se va con Dios, el cuerpo se va a la tierra, así como lo explica en Génesis 3, 19. El cuerpo regresa al polvo, el alma, esa va al Hades, un lugar que se llama Hades, y eso lo podemos ver nosotros en Hechos capítulo 2, versículo 27, ahí estaba el alma de Jesucristo, y también el alma del ladrón que le promete en Lucas 23, 43, dice, de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo nos ha dado esperanza
de que nuestra alma no se va a quedar en el Hades, sino que va a resucitar. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. No os maravilléis de esto. Vendrá un día cuando todos los que están en sepulcro oirán su voz, y algunos saldrán a resurrección de condenación y otros a resurrección de vida. Va a haber una resurrección. Vamos a resucitar y vamos a tener un cuerpo diferente, un cuerpo celestial, un cuerpo en donde se va a presentar delante de Jesucristo, porque Jesucristo es el juez designado para juzgar a vivos y a muertos. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 5. Apocalipsis capítulo versículo 17. Todo ojo le verá. Y Jesucristo va a juzgar a vivos y a muertos. Y Él entonces habrá de decirle a aquellos que han hecho el bien, apartados de mí, ¿verdad?, a la derecha, y a otros a la izquierda. Pero gracias a Jesucristo, a la resurrección de Jesucristo, que esto se va a llevar a cabo. Y nosotros ahora, en un cuerpo diferente, vamos a ser juzgados, y aquellos quienes hemos hecho la voluntad de Dios, vamos a ir al cielo, porque esa es promesa de Jesús en la Biblia. Y aquellos que han hecho lo malo, van a ir al infierno, a la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, como dice la palabra del Señor. Y todo esto, hermanos, es a consecuencia a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Solo que, ¿qué importancia tiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado triunfo sobre la muerte, el pecado y la muerte. Nos ha dado que podamos nosotros ahora tener poder sobre el pecado y la muerte, lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 10, para que podamos ver el poder de su resurrección. El poder de su resurrección es de ser triunfantes sobre el pecado y la muerte. Pero mi pregunta en esta mañana, hermanos, a usted es la siguiente. Sí, Jesucristo ha resucitado, pero ¿ha logrado usted ese poder? ¿Puede decir usted que usted es un triunfador sobre el pecado y la muerte? Porque si acaso no ha hecho lo que el Señor le ha dicho, lo que el Señor ha enseñado en su sagrado libro, entonces no es un triunfante, porque todavía se encuentra en pecado. Y si se encuentra en pecado, no es un triunfante, no es un triunfante en la muerte, porque usted está muerto ante Dios. ¿Quiere ser triunfante sobre el pecado y la muerte? He aquí la respuesta. Tiene que venir a Jesucristo. Tiene que entregarse totalmente a Él. Tiene que ser bautizado para el perdón de sus pecados y resucitado a una vida nueva. Y mantener esa vida nueva hasta el día que llegue el morir. Do you consider yourself as being triumphant over sin and death? If you're not in Christ, then you're not triumphant over sin and death. Because only in Christ can you be triumphant over sin and death. And in order to be in Christ, you have to be obedient to the good news. And when you're obedient to the good news, you have to come to be baptized for the forgiveness of your sins. Because it is in the submission in water that you are buried with Christ, and you are resurrected with Christ, and you come to the newness of life, where you are now triumphant over sin, and you are now triumphant over death. Would you like to be a triumphant person? One who is triumphant over sin and death?
this morning you have the opportunity to do so. As we stand and sing the invitation song. Vamos a pararnos, hermanos, y entonar un canto de invitación, y todo aquel que desee ser triunfante sobre el pecado y la muerte, por esta mañana le invitamos para que venga. Himno número 40.